Hace unos años la idea era simple: estudias, trabajas, ahorras, compras una casa, fin de la historia. Pero algo extraño pasó, porque millones de jóvenes están haciendo exactamente eso y aún así sienten que la casa nunca llega. Y la pregunta es, ¿qué cambió? ¿Por qué no? No es que toda una generación se haya vuelto floja de repente, la realidad es mucho más incómoda. Imagina esto: terminas una carrera, consigues trabajo, empiezas a ganar unos 12,000 pesos al mes. No es una fortuna, pero tampoco estás sin hacer nada. Estás trabajando, te estás esforzando, estás haciendo lo que se supone que debes hacer. Entonces empiezas a ver casas y ahí recibes el primer golpe. La casa que quieres cuesta 1,5 millones de pesos, tal vez más, y de repente descubres algo absurdo. Para comprarla necesitas ahorrar cientos de miles de pesos primero y después pagar mensualidades que ni siquiera alcanzas a cubrir con tu sueldo. Pero aquí viene la parte que más duele. Mientras tú intentas ahorrar, la casa sigue subiendo de precio. Cada año, cada mes, cada día. Es como correr detrás de algo que también está corriendo. Y poco a poco aparece una sensación muy extraña. No importa cuánto avances, sientes que sigues en el mismo lugar. Y entonces escucha la frase favorita de internet: es que nuestros padres sí le echaron ganas. Pero espera, porque aquí es donde la historia se pone interesante. Nuestros padres trabajaron duro, eso es verdad, pero también jugaron un juego completamente diferente. Un juego donde los salarios alcanzaban más, donde los terrenos costaban menos, donde construir una casa no parecía una misión imposible. Hoy las reglas cambiaron, pero seguimos comparándonos con personas que jugaron otra partida. Y quizá por eso tantos jóvenes viven frustrados, porque sienten que están fallando, cuando en realidad están enfrentando un problema mucho más grande que ellos. Uno matemático, uno económico, uno que no se resuelve simplemente trabajando más horas. Porque la verdad es esta: comprar una casa en México ya no es solamente una meta, se convirtió en una carrera de resistencia. Y tal vez el problema no es que nuestra generación no quiera construir un futuro, tal vez el problema es que seguimos intentando alcanzar un sueño diseñado para un México que ya no existe. Y esa es la conversación que casi nadie quiere tener.